emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Muy buenas tardes, hoy es día 19 de abril del año 2025, sábado 19 de abril. Les damos la más cordial bienvenida a este programa Conociendo la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo por la frecuencia 100.9 FM, la voz del Ejército de Dios, y por Radio Poder. Les saludan a sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González de Casa de Oración Vida Nueva. Asimismo, en los controles técnicos les saluda a nuestro hermano Samuel Reséndiz. Vamos a orar. Padre, tu palabra dice que tu Hijo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, sí, Señor. Así, bendito Padre, también te pedimos, porque nosotros que, Señor, te damos muchas gracias, porque nosotros que éramos extraños y enemigos de Dios, por nuestros pensamientos, por nuestras malas obras, por generar tanta maldad, Señor, nos has reconciliado en el cuerpo y en la carne, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, haciendo la paz mediante su sangre, Señor, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de ti. Así es, Señor. Padre, nosotros estamos muy agradecidos contigo por ese sacrificio que hizo tu amado Hijo Jesucristo, por tan grande salvación, porque Él nos reconcilió, Señor, porque en su nombre, Señor, en esta tarde te rogamos que tú abras nuestros ojos espirituales para que podamos ver el pecado como tú lo ves, para que podamos reconocer cuáles son las consecuencias de cuando nos apartamos de ti, Señor, y cometemos maldad. Queremos vivir en santidad porque sabemos que tú eres santo, 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 y que sin santidad nadie podrá verte. Queremos valorar ese sacrificio que Él hizo para que un día nosotros podamos estar cerca de ti. Bien, bendito Dios, bendito nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendito Espíritu Santo. En esta tarde, bendito Dios, te damos mandamos un cordial saludo, Señor, a cada persona que está uniéndose en sintonía a través de la frecuencia de 100.9 FM por Facebook. Esta estación se busca por Facebook, 100.9 FM, y por YouTube. Saludamos a los apóstoles Esdras Alonso y Marlene Contreras, líderes del ministerio Alas de Águila Ejército de Dios en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tuvimos un bonito fin de semana, viernes y sábado. Estuvimos aquí en la central de Alas de Águila, allí celebrando el 29 aniversario de esta iglesia. Que Dios siga bendiciendo a la iglesia de Alas de Águila. Así es. Bueno, pues también queremos enviar saludos a todos los pastores y servidores del movimiento de esta iglesia Alas de Águila Ejército de Dios, ¿verdad? Con los cuales pasamos un tiempo maravilloso este fin de semana. Pero también queremos mandar saludos a Diana Berenice allá en Saltillo, a Ereli en Hidalgo, al evangelista Marcos Escobar Ruiz en Huixtla, allá en Chiapas, y a Josué Rodríguez Salazar de la iglesia Monte Carmelo en Chiapas. Que Dios les bendiga en gran manera. También verdad. Mandamos saludos hasta Puerto Vallarta, nuestro hermano Adán, allá nuestro hermano capellán Adán, que Dios lo bendiga. Bien, en esta tarde tenemos la oportunidad de compartir con ustedes
el tema, este programa, ¿cómo se titula? Por amor a ti, este es el tema, se titula Por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, ¿verdad? Pero es el título, Por amor a ti. Sí, saben, en el Salmo 22, versículos del 6 al 8, dice lo siguiente: Padre, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo: ¿se encomendó a Jehová? Líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Al leer la Biblia nos cautiva el gran amor de Dios, un amor incomprensible, y un amor tan grande, no alcanzamos a comprender cómo Jesús, siendo perfecto, santo, puro, y así pudo ofrecer su vida por personas tan imperfectas, personas tan pecadoras, personas que estaban separadas de Dios como yo y como tú, como nuestro Señor Jesucristo, por amor ofreció su vida en esa cruz. Sí, y a consecuencia de nuestra maldad, nosotros estábamos condenados a pasar la eternidad separados de Dios. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, en un lugar de castigo, en un lugar de sufrimiento eterno. Es un lugar tan espantoso que el Hijo de Dios tuvo que descender del cielo para pagar el precio de nuestra libertad, de nuestra salvación. ¿Por qué? Por amor. Jesús, por el amor que nos tiene, por el amor que nos tiene el Padre, por el amor que nos tiene el Hijo y por el amor que nos tiene el Espíritu Santo, Jesús descendió del cielo y pagó ese precio, ¿verdad? Ese precio fue castigado en la cruz en nuestro lugar para que tú y yo seamos salvos. Para salvarnos y darnos vida Vida eterna, eterna. darnos salvación. No vayamos a la condenación eterna, danos la salvación y la vida eterna en el reino de los cielos. Santificarnos con su sangre preciosa. Jesús, nuestro Señor y Salvador, voluntariamente ocupó nuestro lugar en esa cruz. Recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, el castigo que merecíamos por nuestras rebeliones, por nuestras maldades. Él ocupó nuestro lugar, es como sustituto, Sí, la expiación por el pecado. así es. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, verso 8, dice, nos revela esta carta que uno de los atributos de Dios es el amor. ¿Sabes? No es que Él tenga amor, más bien Él es amor, es su esencia, Él es amor y su amor no es como el de nosotros, el de los seres humanos, que nosotros el amor lo manifestamos a través de emociones, pero Dios no, el amor de Dios es sacrificial. Dios da todo lo da a la persona que Él ama. Un atributo inherente, el amor, una naturaleza, esencia de su carácter eterno, ¿verdad? El amor de Dios es un concepto central en la Biblia que se describe como incondicional, paciente y lleno de misericordia. El amor de Dios nos mueve a amar a los demás y el amar a Dios nos mueve a perdonar a otros, a perdonar a los demás. Así es, el amor de Dios es paciente, el amor de Dios es bueno, el amor de Dios no tiene envidia y tampoco es jactancioso, no es arrogante, no busca el bien suyo, busca el bien de los demás. Tampoco se irrita fácilmente y mucho menos guarda rencor. El amor de Dios es una fuente de felicidad, una fuente de felicidad que llena el universo. Así es el amor de Dios, nos ayuda a sobrellevar el dolor, a disipar el temor, a perdonar libremente. El amor de Dios nos fortalece, nos anima a bendecir y el amor de Dios nos ayuda a ayudar a los demás. Así es.
Pero ¿sabes qué? Lo más maravilloso es que el objeto del amor de Dios somos los seres humanos. Aunque somos indignos, desobedientes y pecadores, Él nos ama porque Él decidió hacerlo, porque Él es soberano. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 10, dice la palabra: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. No conoció a nuestro Señor Jesucristo a pesar de que habitó aquí en medio de nosotros y a pesar de que Él hizo el universo, hizo todo lo que vemos y lo que no vemos y caminó entre nosotros, pero la gente de su tiempo no lo identificó. Nosotros tenemos que tener una relación con Él porque Él resucitó, ¿verdad? Aún en estos tiempos hay gente como en aquellos tiempos que no quieren reconocer a Jesucristo. El profeta Ezequiel en el capítulo 18, verso 4 dijo: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Por el pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, y tanto nos ama el Señor que mandó a su Hijo. El pecado nos separa de Dios y Jesucristo con su sangre preciosa vino a traer perdón de pecados. El profeta Isaías capítulo 13 versículo 11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impios por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los hombres y humillaré la altivez de los tiranos. La Biblia... Es dura la palabra, humillar a los tiranos, acabar con la arrogancia de los soberbios, con la maldad de los pecadores, con sus injusticias, porque todo eso merece un castigo, y así lo dice el profeta Isaías capítulo 13, verso 11. Y como Dios es un juez justo, pues la maldad tenía que ser castigada, y fue castigada en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros fuéramos declarados sin culpa. La Biblia nos muestra que el hombre en su pecado está en deuda con Dios. ¿Saben? Nosotros le debemos nuestra propia vida a Dios por causa del pecado. Él nos le ha limpiado, nos ha santificado. Bien, como deudores hemos tratado de pagar la deuda muchas veces haciendo buenas obras, visitando a los enfermos, a los encarcelados, pero de veras que nuestra maldad nada la puede pagar, ni todo el oro del mundo puede pagar el pecado del hombre. Así es, hemos tratado de pagar nuestra maldad ayudando a los pobres, pero nada de lo que hagamos puede pagar la enorme deuda que tenemos con Dios a consecuencia de nuestro pecado. Profeta Isaías capítulo 64 versículo 6 dice: pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Por su parte, el profeta Jeremías en el capítulo 2 versículo 22 afirmó, dice que aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nosotros, la mancha de nuestro pecado permanecerá aún delante de Dios, dice Jehová el Señor. Pero afortunadamente Dios envió a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, y afortunadamente Jesucristo entregó su vida incondicionalmente, entregó su vida. Al ofrecer su vida en el altar de la cruz, abrió el camino para reconciliarnos con el Padre, que es nuestro Dios. Sí, el acceso al Padre estaba cerrado desde que Adán y Eva decidieron pecar, al desobedecer a Dios, al querer ser como Dios y querer ser independientes de Él. Desde entonces se cerró la puerta. Pero ahora tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios,
por la sangre preciosa, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Estábamos destituidos de estar en la presencia de Dios, pero Jesucristo nos viene a justificar y a perdonar nuestros pecados. Sí, Jesús hizo un nuevo pacto en su sangre, redimiéndonos y salvándonos. A través de su sangre preciosa derramada en la cruz y su cuerpo molido, es que nosotros nos podemos acercar a Dios como hijos aceptos y amados. En la cruz del Calvario, Jesús ya pagó el precio de nuestra deuda. La deuda ya ha sido cancelada. A precio de sangre pagó nuestro Señor Jesucristo. Nos ha salvado del infierno, nos ha salvado de la ira de Dios y del poder del castigo del pecado, a consecuencia del pecado, de la condenación eterna. Sí, del poder del pecado nos ha salvado nuestro Señor Jesucristo. Hoy las bendiciones y las promesas, los propósitos de Dios nos pertenecen mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y a quienes le pertenecen a sus hijos, a los que hemos depositado nuestra fe y esperanza en Jesús. Amén. En aquellos que hemos decidido confiar en Él y sabemos en quiénes hemos confiado. Depositamos toda nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, el Hijo de Dios. Jesús se sacrificó por mí, se sacrificó por ti y por ustedes que están escuchando este programa. El Hijo de Dios entregó su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos perdonados, absueltos de toda culpa. Sí, Él llevó nuestros pecados en la cruz. Así es, el Señor Jesús fue crucificado para pagar nuestra deuda. Y les queremos hablar precisamente sobre la crucifixión, porque la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y todas las crucifixiones de esa época tenían una doble función, que era ejecutar a los sentenciados, pero también era mostrar un espectáculo público para disuadir a otros criminales de que no volvieran a delinquir. Para que tomaran escarmiento en la cruz de ellos, decidieran ya no portarse mal, sino era que querían morir en una cruz. Bien, era un castigo ejemplar reservado para casos de mucha gravedad y se utilizaba en contra de esclavos, se utilizaba en contra de extranjeros, en contra de desertores militares, especialmente para los traidores, para los peores criminales, para la escoria. Para ellos era la muerte de cruz. Sí, debido a la crueldad de la ejecución, para un romano era tan infamante que, pues en raras excepciones, se crucificaba a algún romano. Pensaban que un romano no era digno de morir en una cruz, que no era indigno como para morir en una cruz. Solo en casos, en ocasiones muy especiales, de romanos de veras muy malos, muy traidores y perversos, al mismo romano le daban la muerte en la cruz. Cuando la sentencia quedaba firme, se azotaba al preso, se le obligaba a transportar su cruz elaborada de madera muy pesada, y la terminación de esta madera era bastante áspera, tan áspera y tosca que solo tocarla ya provocaba dolor, ¿verdad? Sí. Y cargarla, pues era terrible cargar una madera tan áspera. Sí, la cruz provocaba mucho dolor al simple contacto con la piel lacerada. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo cargó la cruz hasta el lugar de la crucifixión por amor a ti y por amor a mí. Sí, fue una distancia bastante largo el trayecto hasta el Monte Calvario, bastante largo el trayecto que nuestro Señor caminó cargando esa pesada cruz. Durante el trayecto los sentenciados a muerte eran continuamente vejados, insultados e incluso apedreados, les escupían y toda la población les gritaba enfurecida. Sí, ante la crucifixión. Los ofendían. Así es, fíjense que ante la crucifixión nuestro Señor Jesucristo fue interrogado por un sacerdote antes, ¿verdad? Antes de que esto pasara, antes de que lo llevaran a crucificar.
Cuando aprendieron a nuestro Señor Jesucristo, un sacerdote lo estaba interrogando y cuando Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo. Sí, somos sacerdotes del Sanedrín y decía nuestro Señor Jesucristo, siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos, en secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogan a mí? Le hablaba así al sacerdote, decía, interroga a los que me han oído hablar. Sí, pero apenas dijo esto nuestro Señor Jesucristo, uno de los guardias le dio una bofetada. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versos 20 al 22. Pero algunos teólogos, ¿verdad?, afirman que la palabra que usó aquí el apóstol Juan no significa bofetada, sino un bastonazo. Sí, este bastonazo, según la opinión médica, le produjo una lesión en el cartílago de la nariz, una hemorragia tremenda, y la posible desviación de su plano normal del cartílago de la nariz, debido a un golpe con un palo corto, cilíndrico, de 4 a 5 centímetros de diámetro, provocando abundante sangrado, una hemorragia tremenda en la nariz y un dolor inimaginable. Sí, en el Evangelio según San Mateo capítulo 26, verso 67, dice que Jesús al encontrarse ante el concilio, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofeteaban. Le cubrieron el rostro para que no viera y le golpeaban y le quitaban lo que le cubría el rostro y le preguntaban, adivina quién fue. Bien, aunque en los evangelios no lo relatan, el profeta Isaías en el capítulo 50, verso 6 dice que los pelos de su barba eran arrancados. La palabra dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, le arrancaban su barba, y no escondí mi rostro de injurias ni de espujos. Eso de espujos es que le escupían en el rostro. Sí, y posteriormente, no les fue suficiente. Después de esto, nuestro Señor Jesucristo fue azotado con un látigo de cuero que tenía en las puntas unas bolas de hierro con fragmentos de hueso que era afilado. Y las bolas le causaban, cuando esas bolas de hierro golpeaban el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, le causaban un impacto tan profundo que desgarraban los músculos por dentro. Los huesos desgarraban hasta los huesos, cortaban la piel, provocaban heridas abiertas y un dolor indescriptible. Dicho instrumento estaba diseñado por los romanos para que los golpes fueran tremendamente dolorosos hasta el extremo. De veras, imaginen 39 azotes tremendos. 39 azotes. Saben que para la flagelación nuestro Señor Jesucristo fue desnudado y sus manos fueron atadas a un poste. Las espaldas, los glúteos y las piernas fueron azotados por 2 soldados que alternaron la posición. Su objetivo era debilitar a Jesús a un estado próximo al colapso o la muerte. El número de azotes que contemplaba la ley era 39. Así lo dice Deuteronomio capítulo 25, verso 3. Ellos conocían que si le daban 40 azotes, en el número 40 perdían la vida. Por eso le daban solo 39. Digamos, solo porque era el máximo que podía soportar un ser humano. De acuerdo a un estudio detallado de un antiguo texto griego, se sabe que la flagelación de Jesús fue particularmente severa, realizada por 2 fuertes verdugos, uno más bajo, uno más alto y el otro más bajo de estatura, diestros en ese oficio, hombres muy fuertes que estaban reconocidos por hacer ese trabajo muy bien. Sí, y estos verdugos, puestos uno a cada lado de nuestro Señor Jesucristo, cubrieron metódicamente con sus golpes
toda la superficie de su cuerpo, el tórax, el abdomen, los brazos, las piernas, ¿verdad? Los glúteos, a excepción de la parte del pecho que le corresponde al corazón, pero todo lo demás fue golpeado sin dejar espacios. Después de la flagelación y algo le dieron un respiro, algo respuesto de los azotes, Jesús Cristo nuestro Señor fue llevado por los soldados al interior del palacio, a un patio reconocido como el Pretorio, e hicieron con él lo que se llama en aquel tiempo el juego del rey, que era un juego de azar cruel. Tapaban su rostro practicando por niños y por adultos. Sí, ese fue un desahogo brutal de los soldados romanos. Ellos congregaron a toda la tropa, es decir, a 400 o 600 hombres, y coronaron a nuestro Señor Jesucristo, colocándole una corona de espinas, y en la mano derecha le pusieron una caña. Se burlaban de él, le desnudaron, le quitaron toda su ropa. De nuevo le quitaron toda su ropa, y al quitarle la ropa que ya estaba pegada a su cuerpo a consecuencia de la flagelación por los azotes, por esa sangre que derramó en todas sus llagas, lo que seguramente le dolió tanto cuando le arrancaron esa ropa, ese manto, le dolió mucho, y volvieron a reabrir, a herir y a provocar más sangrado en las heridas provocadas por la flagelación. Fue algo tremendo, inimaginable, cómo lo humillaron, lo vejaron en esa situación. Sí, le hicieron sentar sobre cualquier banco de piedra, le vistieron con un manto de color púrpura y se arrodillaban delante de él, burlándose, diciéndole: «Salve, rey de los judíos». Muchos pasaban de estos tantos deshumanizados soldados romanos, le escupían en el rostro, algunos le daban puñetazos. Imaginen los brazos fuertes de estos guerreros soldados romanos que descargaban con enojo y ira sus puñetazos en el rostro de Jesús. Otros lo abofeteaban y con la caña le golpeaban la corona de espinas, le golpeaban en la cabeza diciendo: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Señor Jesucristo sabía perfectamente quién le había pegado, pero el Señor Jesucristo se mantenía en silencio. Esto está escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos del 27 al 30. Y sabes que cuando dice la palabra hacían, este verbo indica una acción continua, una acción repetida, lo que quiere decir que nuestro Señor Jesucristo era escarnecido continuamente, primero ante el concilio, como está en el Evangelio según San Mateo capítulo 26, verso 67, también ante el rey Herodes, Lucas 23, 11, asimismo ante Pilato, Mateo 27, versículos del 27 al 31. Estos soldados romanos, que aproximadamente eran un poco más de 400 los reunidos allí en el Pretorio, eran muy abusivos, tremendamente inconscientes, haciendo todo esto como para ellos una diversión, un juego, pero en su ignorancia llevaron su juego a un nivel muy bajo de indecencia, violencia y una tremenda crueldad. Sí, los judíos también se burlaban de nuestro Señor Jesucristo como si fuera un profeta falso. Y ahora los soldados romanos se burlaban como si fuera un rey falso. Burlas, le escupían en la cara. Bien, los médicos dicen que la corona, la opinión médica de los expertos dice que la corona de espinas impuesta a Jesús sobre su cuero cabelludo en su cabeza, esto debió haberle producido, eran espinas muy grandes y muy duras como clavos, le provocaba un dolor magnificado porque le rodeaba la cabeza. Esta corona pues de espinas le rodeaba la cabeza, afectando dos nervios importantes,
que están en la cabeza. Sí, el nervio trigémino, que está ubicado en la parte frontal y en la parte posterior. Y también el nervio occipital mayor, causando un dolor cada vez más intenso y muy agudo a medida que las horas iban pasando. Y recuerden que estaba puesta la corona de espinas y llegaban y le pegaban en la corona, entonces le Le daban de clavaban más bastonazos, de varazos en la y le corona. clavaban las espinas en su cabeza y en esos nervios que duelen muchísimo. Dicho dolor comenzaba en la cabeza, allí donde tenían la corona, pero este dolor afectaba a los nervios descendía hasta el cuello y iba descendiendo y después a los hombros, iba descendiendo produciendo un dolor que hubiera llevado a una persona a desmayarse, a morir y a cualquier ser humano a una situación límite en la cual cualquier persona se hubiera suicidado porque el dolor bajaba a todo el resto del cuerpo. Sí, esa es la opinión médica. Saben que la crucifixión no fue originaria de los romanos. Era una técnica de tortura que habían heredado los romanos de los bárbaros. Su origen realmente no es del todo claro. Algunas fuentes aseguran que fue inventada por los fenicios o por los persas en el siglo VI antes de nuestro Señor Jesucristo. Sí, para ellos la tierra era sagrada y por eso idearon esta forma de castigo en la que el condenado estaba lo más lejos posible del suelo para no contaminar el suelo. Y de los persas la crucifixión pasó a los fenicios y de ellos la aprendieron los romanos. Y ellos la practicaron luego en todo el antiguo Oriente. Sí, por siglos, aproximadamente 3 siglos estuvieron con esas prácticas tremendas. Cuando Jesús estuvo en el lugar de la calavera, lo primero que hicieron los soldados romanos fue despojarlo violentamente de sus vestidos. La túnica interior estaba pegada a las llagas por la sangre coagulada. Eso debió haberle reabierto las heridas, provocando más sangrado y un dolor terrible. Sí, cada hilo pegado a la superficie desnuda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, al ser arrancado, arrastró consigo una de las innumerables terminaciones nerviosas puestas al descubierto por esas llagas. Por los huesitos que tenían allí, los latigazos, esos ganchitos que arrancaban y destrozaban la piel. Estos millares de choques dolorosos se suman y multiplican y van aumentando cada uno en consecuencia la sensibilidad del sistema nervioso, la parte más dolorosa que provoca dolores inimaginables. Sí, y aquí no se trata de una lesión local, sino de casi la totalidad de la superficie del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, especialmente de su tan maltratado dorso. Los soldados romanos procedieron a colocar encima de la cruz a Jesús, completamente desnudo, para acentuar su humillación, para que se sintiera totalmente indefenso, con la intención de que la persona se sintiera totalmente desvalido, que no pudiera hacer nada, por no tener ningún lugar donde ocultar nada, desnudo. Sí, tampoco para que no pudiera depender de nada para salvarse. Y saben, era parte de una política de represión y de advertencia a los opositores del imperio, para magnificar la indignación y advertirlos de su inmenso poder. Para advertir a otros y que se dieran cuenta del inmenso poder de Roma. Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, padeció horas de miseria, pero lo peor estaba por ocurrir. Al ser derribado al suelo, las llagas de su dorso, músculos, pantorrillas, se llenaron de polvo y arena y sufrieron este impacto tremendo de la cruz sobre su cuerpo contra el suelo.
Así es, no lo colocaron con cuidado, sino como si fuera un bulto. Fue algo terrible. Le ataron las muñecas y le colocaron los clavos. ¿Saben? Estos clavos tenían una cabeza muy grande. Eran muy grandes, aproximadamente entre 13 y 18 centímetros de largo. Sí, sí eran afilados como un cincel, hasta terminar en una punta aguda. Esto era para atravesar la carne, los huesos y penetrar profundamente en la madera, en la dura madera. Nuestro Señor Jesucristo fue clavado por las muñecas, entre el radio y el cúbito. No eran clavados por las palmas de las manos, porque la carne de la palma de las manos no puede soportar el peso completo de una persona, porque se desgarraría la carne de las manos y la persona caería al suelo. Por eso lo clavaron aquí, ¿no? Por la muñeca. Pero también le clavaron sus pies. Los médicos, los peritos, hay también forenses que opinan, afirman que hay heridas provocadas por una bala o un objeto punzante en las manos que pueden ser en las manos, que producirían un dolor que llevaría al desmayo. El dolor no se queda en el lugar, recorre todo el cuerpo. El nervio medio se inicia, que en donde se inicia el daño causa un dolor tan tremendo, tan terrible, que se extiende por todo el cuerpo, pero de inmediato, en cuestión de un segundo, y da una sensación de intenso calor. Sí, esa sensación es como si un rayo hubiera caído sobre la mano. El dolor es tan intenso que nada serviría para mitigarlo. Se tendría que intervenir la médula para decrecer el dolor o directamente eliminarla. Al estar clavado, Jesucristo nuestro Salvador fue obligado allí en la cruz, clavado, a forzar todos los músculos de su cuerpo, de su espalda, de sus piernas, para poder abrir los pulmones, para poder respirar. Sí, y asimismo cuando el clavo penetró en la parte superior del pie, por separado o ambos, destrozó o al menos dañó los nervios plantares que se encuentran en el empeine. El dolor que esto produjo fue muy similar al provocado en las manos, así en un segundo recorriendo terriblemente, fuertemente, con un calor indescriptible todo el cuerpo. Fue un dolor muy severo, un dolor abrasador. Se da el ejemplo como si fuese un rayo, como si un rayo le hubiera atravesado las piernas. ¿Saben? Había algunas cruces, tenían además del apoyo para los pies una especie de sillita para que pudiesen soportar parte del peso. Pero eso no era porque fueran buenas personas. Lo hacían para que la persona soportara más tiempo y así pudieran prolongar el sufrimiento del ejecutado. En ese sillita donde estaban clavados los pies, se ¿No? esforzaba para erguirse y poder respirar. Pues al soportar su peso durante más tiempo, se prolongaba el suplicio, resistiendo la persona sin asfixiarse para poder respirar. Cada respiro era un dolor indescriptible, un respirar, y que tenía que forzar todo su cuerpo colgado allí en la cruz, en donde apoyarse en los brazos, en las piernas, para poder abrir los pulmones y tomar aire. El sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo experimentó en la cruz por ti y por mí fue un dolor múltiple, una sinfonía de dolor. Cada movimiento lo impulsaba hacia arriba, a mirar hacia arriba. La cabeza de nuestro Señor Jesucristo quería escapar del dolor provocado por los nervios destrozados de todo su cuerpo, de los brazos, de las piernas, de su espalda, de su cabeza. La desesperación, el dolor intenso y terrible, y la sed muy intensa. Cristo en su mortal agonía, en su mortal
sufrimiento, expresó quizás con un tono muy bajito de voz que tenía sed. Sí, y después de ser clavado, nuestro Señor Jesucristo fue levantado, cumpliendo su propia profecía, cuando dijo: y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y él decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, como está en el Evangelio según San Juan capítulo 12, verso 32. Jesús fue crucificado junto a dos malhechores para cumplir la escritura que dice: y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Los expertos dicen que la muerte en la cruz podía producirse debido a deshidratación, a hipotermia o cualquier otra consecuencia, como por encontrarse a la intemperie. Ellos estaban desnudos horas, incluso días, pero normalmente ellos morían por asfixia. Fue una muerte muy dolorosa, porque al agotarse no podía soportar el peso de su propio cuerpo. Quedaban colgado allí su cuerpo de sus brazos, inmovilizado totalmente, inmovilizado al tablón horizontal de la cruz, correctamente, y allí estaba totalmente inmovilizado. Y se escuchaban sus respiros, provocando la muerte de nuestro Señor Jesucristo por asfixia. No quedaba gota de sangre en su cuerpo. Sí, porque el peso de su cuerpo causaba que sus pulmones no pudieran trabajar correctamente y se encharcaban, provocando la muerte por asfixia. Muy pronto nuestro Señor Jesucristo comenzó a tener dificultad para respirar. El diafragma muscular que se movía para que pudiera respirar al contraer y relajar los pulmones se quedó en posición de inhalación y fue casi imposible exhalar el aire que había tomado. La única manera era apoyándose en los clavos de los pies y en las muñecas para poder exhalar el aire y luego comenzar de nuevo. Y poco a poco le fueron faltando las fuerzas, al tiempo que los calambres aumentaban y las alternativas de elevación y descenso sucesivo se fueron abreviando y se fueron repitiendo de más a menos, por lo cual los dolores se acrecentaron hasta lo indecible. Y en este respirar, en esta situación tan terrible, así pasaron 3 interminables horas antes de que Jesús terminara de experimentar los sufrimientos finales. Y a la hora novena sería las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesucristo manifestó su mayor sufrimiento al ser abandonado por su Padre. ¿Sabes por qué lo abandonó Dios? Por tus pecados y por los míos. En el momento que Él recibió todos nuestros pecados en su cuerpo, Jesús en ese momento se hizo responsable ante Dios de los crímenes, de las maldades, de nuestras desobediencias, de todos nuestros pecados, de todas nuestras rebeliones, de todos aquellos que hemos puesto, que hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús. Él recibió nuestros pecados en su cuerpo. Y en ese momento, al convertirse en pecado por nosotros, su Padre amado, que es santo, 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 tuvo que abandonarlo, porque Dios es totalmente apartado del pecado. El pecado
El pecado condena, nos separa de Dios. El Cordero de Dios inmolado llevó nuestros pecados. El Cordero de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por un breve instante, como como que el Padre alejó su rostro de su Hijo amado. Su Hijo amado fue abandonado. Sí, el profeta Isaías capítulo 53 versículos 4 y 5 dice, ciertamente, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta profecía se escribió más de 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, y en la crucifixión fue su cumplimiento. Y sabes que nuestro Señor Jesús en su mortal agonía expresó que tenía sed y se le dio a beber una especie de vinagre con una esponja que estaba atada a un palo. Y cuando Jesús hubo probado el vinagre, dijo, consumado es. A él había terminado su carrera, había cumplido el propósito de Dios de venir a entregar su vida por los pecadores, de dar su vida por ti, por mí, para que seamos salvos y un día podamos estar en su presencia donde Él está. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 19, verso 30. Consumado es, Es. dijo nuestro Señor Jesucristo, y partió. Pero consumado es. Ha sido un éxito la negociación. Se ha pagado la deuda, y estos, todos los que vengan a mí, serán santos, libres y apartados del pecado, y vendrá sobre ellos la salvación para vida eterna. Se ha acabado la negociación, pagamos, le decía Jesús al Padre, pagamos a precio de sangre, el trato ha sido un éxito, el enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Ahora ellos ya no son esclavos, porque han salido del esclavo, de ser de esa esclavitud del pecado, han salido a precio de sangre. La negociación ha sido un éxito. Allí en la cruz se negoció nuestra libertad del pecado, nuestra libertad de la esclavitud. La obra que el Padre le había encomendado a su Hijo Jesús de redimir al mundo estaba consumada. Jesús dijo, consumado es. Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 4. Sobre todos los sufrimientos que padeció nuestro Señor Jesucristo por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos nosotros, porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. La cruz era el instrumento de ejecución para los peores criminales. Jesús es perfecto, puro, santo, sin mancha, nunca cometió pecado, santo, pero Él fue crucificado como si fuera un criminal de la peor clase, porque ocupó mi lugar y el tuyo. Allí en esa cruz llevó los pecados del mundo. De nosotros, de los violadores, de los secuestradores, de todos los peores, de nosotros que hemos sido mentirosos, calumniadores, que hemos hecho cosas muy malas. Esos pecados los llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y querida amiga, querido amigo que hoy nos estás escuchando, a los ojos de Dios la culpa por nuestros pecados es tan grande que mereceríamos nosotros morir clavados en esa cruz como los peores criminales. Pero sin embargo, Dios nos ama tanto
que dio a su Hijo unigénito para que tomara nuestro lugar y Él fuera crucificado y Él pagara el precio en lugar de nosotros, porque aunque nosotros hubiéramos sido crucificados por nuestras maldades, no hubiéramos podido pagar el precio. Solamente el Hijo de Dios puro y santo, con su sangre nos pudo lavar de toda nuestra maldad. Nuestro sustituto, el Cordero de Dios, Jesús pagó por lo que tú y yo teníamos que pagar. La carta a los Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por medio de ese regalo que es Jesús, nosotros quedamos libres de pagar nuestra deuda con Dios. Jesús efectuó el pago por mí. Jesús efectuó el pago por ti. Poco antes de morir, Jesús exclamó desde la cruz: consumado es. Como si dijera: la deuda está saldada. Y todo pecador que crea en mí como su Salvador queda libre de pagar su deuda. A ver, si no lo has hecho, si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy te invitamos. Acércate a Jesucristo. Acércate a Jesucristo. Escuchemos esta melodía. Pongamos atención a esta melodía. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso. Amiga o amigo, cuán grande es el amor de Dios por ti y por mí, que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy te hemos comentado todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que padecer para que tú y yo seamos salvos. Por eso yo te invito a creer en Jesús, el Hijo de Dios. Por eso hoy te invito a arrepentirte de tus pecados y apartarte del mal, para que no tengas que padecer ningún sufrimiento eterno. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Dios ha dicho: yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Tendré misericordia y seré amplio en perdonarte si te arrepientes de corazón y te apartas del mal. Y todo el que clame el nombre de Dios será salvo. ¿Te gustaría aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador? Si te has apartado de la congregación, si te has apartado de Dios, si has tomado distancia y ahora regresaste al pecado, te invitamos a que te acerques nuevamente a Él, al Señor Jesucristo, que te vuelvas a acercar a nuestro Dios, a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Jesucristo murió en la cruz, lo hemos comentado, recuérdalo, tenlo claro que Jesucristo
ofreció su vida por el perdón de tus pecados, de nuestros pecados, para darnos y concedernos la vida eterna. Solo tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Solo confiésalo y serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entrégale tu vida a Cristo, repite conmigo, bendito Dios. Así repite conmigo esta oración, Dios la escucha y tiene consecuencias eternas esta oración. Repite desde lo más profundo de tu corazón, bendito Dios Todopoderoso, reconozco que he pecado de palabra, obra y omisión. Hoy me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que tu Hijo Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que Jesucristo es mi Redentor. Creo en mi corazón, con todo mi corazón, creo que tú lo levantaste de entre los muertos al tercer día y hoy lo recibo como mi Señor. Confieso que Jesucristo es mi Señor, lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Le entrego mi alma a Cristo y te ruego, bendito Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor y Salvador, Jesús Cristo. Amén. Amén. Padre, en esta tarde te damos gracias por todas aquellas personas que han decidido aceptar a tu Hijo Jesús como su Señor y Salvador. Hoy han hecho un compromiso de vivir para ti, de andar por el Espíritu. Gracias, Señor, porque tú les has revelado que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, te damos las gracias por tan grande salvación. Sí, bendito Dios, tú, bendito Dios, sánanos por la llaga de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa. Danos sanidad, Señor, sanidad por todas estas personas que nos han hablado y nos han pedido que oremos por ellos, que intercedamos. Te pedimos que los sanes, Señor. Levantamos ante tu trono de gracia la vida de Galo Anré, de Ana Constancia Pérez Gómez, de Cristina Chávez Contreras. Oramos por Marisol Espinosa, por la salud de Elena Denis, por la salud de Álvaro Rojas, de Berta Pino. Estamos intercediendo, Señor, ante tu trono de gracia por la enfermedad por sus enfermedades. Bendito Dios, te pedimos que los sanes. Te suplicamos, Señor, que tengas compasión, misericordia de ellos, que los salves también, darles la salvación, que reciban a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, Señor. Te lo pedimos por cada órgano de su cuerpo, por cada parte que esté dañada. Te pedimos que haya restauración y sanidad, que funcionen de acuerdo a como tú los diseñaste, de una perfecta, que pongas todos sus niveles de correctos en su sangre, los latidos de su corazón, Señor, su respirar, su caminar, Señor, su ir y venir, que los pongas en orden, que tengan, Señor, un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que reciban sanidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también por apoyarnos compartiendo estos mensajes para que más personas conozcan a Dios y tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Si tienen una petición de oración, pues, mándenos un mensaje de WhatsApp o mándenos un mensaje al teléfono que aparece en la pantalla. Díganos su nombre, su dirección, pues cuál es la razón de su petición de oración, qué está pasando. Queremos que nos hagan comentarios. ¿De dónde nos llaman para saludarlos también? También si nos mandan a saludarnos, simplemente nos mandan un saludo o un comentario, mándenlo por WhatsApp al teléfono que aparece en la pantalla.
Vamos a tenerlos en oración, vamos a orar por sus necesidades. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Que Y Dios los bendiga. mediten en el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo por nosotros, porque eso nos va a alentar a no volver a pecar. Recuerden que estamos viviendo tiempos en los que se recuerda a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en el lugar donde Él ofreció su vida. Que Dios los bendiga. Llorado, Él quiere terminar con todo tu dolor.